La mesa está servida y nosotros, como siempre los miércoles, invitamos a personas y personalidades destacadas de Santiago del Estero para charlar de su vida y de la actividad también que llevan a cabo aquellos que están enfrente de instituciones importantes, como en el caso de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que su titular es el que va a ser el protagonista en esta hora que resta de programa, ¿no? Así es, bueno, sin duda una tarea muy importante la que se realiza para poder defender los derechos, ¿no?, de los ciudadanos. Exactamente. Qué tarea, ¿no? Qué tarea. La verdad, ¿no? Y esta tarea la lleva a cabo el doctor Leonel Suárez, que hoy gentilmente ha aceptado la invitación y está aquí con nosotros en este desayuno. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas Buenos gracias días. por permitirme este espacio que para una institución como la Defensoría del Pueblo esperemos ser utilizado lo mejor posible para llegar a toda la teleaudiencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ya de entrada nomás le decimos a nuestros televidentes que pueden hacer realizar, la consulta por supuesto, correspondiente, ¿no? Mandarnos el mensajito Sí, por cualquier tipo de duda, consulta. Que tengo que sacar jugo al doctor, obviamente, ¿no? Bueno. Sugerencia. Sí, claro. Doc, bueno, ¿cuánta tarea, ¿no?, tiene la Defensoría y sobre todo, qué temas son los comunes o los más solicitados o por ahí la preocupación más importante que tiene la gente hoy por hoy? Y mire, esta institución nosotros no dejamos de seguir enseñando cuál es la competencia que nos viene acordada por ley, porque es una institución que viene a aparecer en el escenario nacional y en el escenario provincial con una lógica de funcionamiento totalmente diferente y en una lógica a donde sale de la triple división de poderes, donde aparece esta institución no como un contrapeso, sino más bien como un contralor, como un control de los poderes respecto del servicio de administración hacia el ciudadano. Es por eso que a donde vamos, a las ciudades del interior, a donde precisamente desde el año pasado nos abocamos a llegar, a abrir puertas de atención al ciudadano de manera directa, es que vamos con este mensaje de enseñar que la Defensoría está para precisamente llevar la solución al ciudadano, al usuario de los servicios públicos, a tratar de que sea la propia administración la que corrija los actos que el ciudadano entiende han sido lesivos. Por eso que en este marco de actuación que generalmente utilizamos, nos apoyamos en los procesos informales, vamos a la comunicación de manera directa porque entendemos que el ciudadano no puede estar sujeto a plazos de pedidos de informes, contestaciones, claro, que si bien es cierto lo hacemos porque tenemos la obligación institucional, pero habilitamos y hemos conseguido de que el Poder Central entienda de que el camino informal es la mejor solución en cuanto a la inmediatez que el ciudadano está solicitando, ¿no? Claro, claro, evita de alguna manera, bueno, la burocracia típica, la que uno como ciudadano y ante la necesidad por ahí estorba un poco, ¿no?, esta burocracia, pero la Defensoría está un poco como para alivianar un poco esa situación, ¿no? Así es. Tratamos de simplificar los trámites, nuestro sistema informático así ha sido diseñado, el personal así lo entiende, pero vuelvo a decirle, no sería, digamos, no obtendríamos los resultados si el resto de la administración pública no entiende que la lógica de funcionamiento está pensada precisamente para solucionar el problema de quien acude a la Defensoría, que la mayor de las veces es cuando llega a nuestra institución es porque se cansó de insistir en la administración, se cansó de insistir en los entes descentralizados, en las prestatarias de los servicios públicos, buscando solución. Entonces, cuando llegan, la primera medida, lo que está preparado el personal de la Defensoría, primero es contener ese estado de ánimo que llega a la persona y después empezar a utilizar estos canales informales para tratar de llegar a una solución. Problemas que tienen que ver con la falta de provisión de medicamentos, que tienen que ver con pasaje de personas con discapacidad, es decir, son situaciones de extrema vulnerabilidad
que hacen que los canales informales sean los primeros que tratemos de utilizar, porque la solución es lo que está esperando en ese momento la persona. Bien, para las personas que estén viendo el programa, las personas que tengan algún tipo de problema, de situación, tienen que llegarse directamente a la Defensoría, contar lo que les está pasando, hacerlo de manera escrita. ¿Cómo es la dinámica de las denuncias que se realizan? Tenemos, gracias a los medios tecnológicos, a los medios digitales, tenemos la posibilidad de no solamente recibir la denuncia de manera presencial en nuestras oficinas en Perú 546, sino que también tenemos habilitados líneas telefónicas, tenemos habilitada una página web y todas las redes que nosotros levantamos, todos los reclamos que hacen los usuarios, que a veces la persona entiende que queda como un mensaje en un medio, en una página web. Lo cierto es que nosotros bajamos la impresión y empezamos a trabajar sobre eso. De hecho, de esa manera trabajamos con respecto a posibles hechos de contaminación por agroquímicos en el interior provincial, que es por eso que esa circunstancia ha motivado que desde la institución decidamos salir al interior y tener una mesa de atención al ciudadano, no solamente para contener, sino también para acelerar los procesos de inmediatez en este mano a mano que le sugerimos desde lo institucional respecto de la búsqueda de soluciones. Bien, el tema de contaminación es un tema importante, sin lugar a dudas, y un tema trascendental donde la Defensoría ha tenido un papel protagónico, y hablamos específicamente del embalse de Río Hondo, que hoy por hoy bueno, se está haciendo una tarea positiva, podríamos decir, al menos con resultados que nada tiene que ver con otros años donde hablábamos de la contaminación, hablábamos de cómo los ingenios azucareros, todo el desperdicio, ¿no es cierto?, tiraban sobre el embalse. Y esto merced también a un control periódico que se viene realizando, a una tarea conjunta que incluso con la provincia de Tucumán se ha venido desarrollando, ¿no? Así es, la historia misma hace que las primeras acciones judiciales que hiciera un defensor del pueblo, que fuera el doctor Darío Alarcón, con quien ingresara a trabajar en la Defensoría del Pueblo, y después el doctor Díaz Achával, que entendió que había que darle una vuelta de tuerca diferente y llevó a los industriales azucareros en una audacia a una acción judicial, a un amparo ambiental constitucional, distinto de lo que se venía haciendo hasta ese momento, que era solicitar la intervención del Poder Judicial, pero desde la órbita de lo penal, es decir, buscar el autor material del hecho penal. Y habíamos, desde lo institucional, habíamos tenido una serie que podríamos decir de traspiés, porque no dábamos con el resultado de tener las pericias en tiempo oportuno, porque la lógica del proceso penal tiene unos plazos que el embalse no podía esperar. Tan es así que estamos viendo el año pasado, sin ir más lejos, salían fallos de la justicia de Tucumán de hechos producidos hace 10 años. Imagínense el escenario que teníamos nosotros en Termas de Río Hondo. No puede darse el lujo de esperar 10 años para una reacción del Poder Judicial. Claro. Por eso es que la audacia tenida en aquel momento de iniciar un amparo ambiental y plantearlo directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual, con el antecedente que había de la causa Mendoza, que dio origen a este ente que se llama ACUMAR, que si bien es cierto la sociedad bonaerense todavía no ve los resultados óptimos respecto del cese de la contaminación de todo lo que es Matanza y Riachuelo, lo cierto es que implicaba para Tucumán una causa similar, perder el dominio de sus aguas, y que es el principal insumo, aparte de la caña de azúcar, del proceso de elaboración. Claro. Uno solo de los ingenios tucumanos consume para producir lo mismo que plantea el consumo de la papelera Botnia, con la diferencia del impacto que puede tener ese caudal en un río como el Río Dulce y en el otro como es el Uruguay, que es más caudaloso y que puede amortiguar el impacto de lo que pudiera salir de ese efluente de la papelera. Entonces, en esa dialéctica se sumó, contrario a lo que se pensaba, se sumó la Secretaría de Ambiente de Tucumán, porque entendió también
que debía preservar la jurisdicción sobre su recurso natural. Claro. Entonces, a partir de ese contexto es que se empezaron a hacer controles, primero, tengo que reconocerlo, y se lo ha hecho también de manera pública, hasta de carácter clandestino sobre los afluentes al embalse, porque no teníamos autorización para ir a otra provincia y tomar las mediciones de esos cursos de agua, hasta que se llevó a un convenio y ese convenio Nación pasó a ser garante. Y hasta la fecha los controles a los afluentes se hacen de manera diaria, 2 veces por día. Sale un grupo de Santiago del Estero, juntamente con el Ministerio del Agua, tenemos el control de todas las calidades de los cursos de agua que desembocan en el embalse. Por supuesto que el mayor celo está dado en que a partir del embalse ahora hay una toma de agua, hay una planta potabilizadora para llevar agua a localidades de Santiago del Estero, con lo cual el esfuerzo del gobierno provincial en llevar agua potable, que es dignidad a los pobladores, está en la mayor responsabilidad en el trabajo que debemos hacer para que al embalse llegue la mejor calidad de agua posible. Bien. Se realizan entonces, como siempre, los monitoreos constantes 2 veces al día. 2 veces al día, y no solamente con monitoreo, sino también hacemos inspecciones a las industrias con destilería. De hecho, a mediados de este mes tenemos que estar en suelo tucumano viendo la muy particular disposición en suelo tucumano de estos desechos, porque el 30 de marzo vence el plazo para elevar un informe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de esta situación. Algunos ingenios se portaron mal, quiero decir, o sea, no respondieron a este acuerdo de alguna manera. Al principio era todo un tema. Habrá sido, o alguno que todavía... sabemos, obviamente, del dominio público que fueron a la justicia y importantes empresarios también en este aspecto, ¿no? Y ahí le puedo contar muchas cosas, podríamos estar horas, porque de los primeros procesos yo formaba parte de los inspectores, así que los conozco los ingenios por dentro y qué medidas fueron adoptando. Yo recuerdo la primera que fue, creo que una de las gotas que derramó el vaso fue en un ingenio particularmente. Habían instalado como medida ambiental, habían instalado los cestos para clasificar en verde, en rojo y en azul si era de origen reciclable, si era papel. Cuando teníamos el elefante arriba de la mesa contaminando con vinaza, ceniza y cachaza. Esa fue una realidad que se fue revirtiendo. Lo cierto es que las realidades de los ingenios es bastante diferente. Tenemos el mayor productor de bioetanol, que es el Ingenio Florida, que produce él solo prácticamente lo mismo que 4 o 5 ingenios, y otros que el año pasado directamente no produjeron nada, que tuvieron que cerrar sus puertas y estuvieron todo el año sin producir no solamente alcohol, sino tampoco azúcar, con el peligro inminente que era que no quedó ningún personal contratado respecto de los lugares de disposición de vinaza ni de ceniza. Quedaron en un status quo que ha merecido que haya inspecciones solamente a esos lugares de disposición, porque sabemos que las precipitaciones en Tucumán tienen un régimen bastante diferente al nuestro y bastante abundante, con lo cual estábamos monitoreando precisamente que esas piletas, con motivo de las precipitaciones, no colapsen o no se... porque si bien es cierto, todos estos lugares de disposición se encuentran lejos de los cursos de agua, con las precipitaciones pudo haber sido una excusa razonable que pudieran haber invocado ellos para derramar involuntariamente sobre los cursos de agua, ¿no? Eso ha merecido un control bastante particular, es un desgaste que viene asumiendo el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que nos da las herramientas, evidentemente, si no la Defensoría con el presupuesto que tiene no podría hacer frente por sí a semejante aventura que es ir a suelo tucumano todos los días y en este caso particular verificar de que esos desechos industriales continúen
en suelo tucumano sin impactar sobre los cursos de agua. Bien. Bueno. Además, bueno, también se tratan Sí. otras temáticas en la actualidad. ¿Con qué se está trabajando? Mire, la Defensoría del Pueblo ha tenido dos grandes hitos, si me permite decirlo, el año pasado. El primero de ellos tiene que ver con que ha sido la primera defensoría que obtuvo una medida cautelar que benefició a todos los ahorristas de la provincia, tengan domicilio en la provincia o hayan suscrito el contrato de plan de ahorro en la provincia. Con lo cual hay varias personas que tienen domicilio en otras provincias vecinas que se han visto beneficiados porque suscribieron el plan de ahorro en esta jurisdicción. Esta medida cautelar ha permitido que los contratos prendarios a la fecha sigan vigentes porque las personas manifestaron la voluntad de pago puesta de manifiesto en los depósitos judiciales, que el juez se dio la posibilidad en esa sentencia de que ante el incumplimiento de las administradoras de reformular los cupones de pago, porque recordemos que a partir del mes de abril del año 2018 se produce un incremento exponencial de los que ellos denominan valores móviles, es decir, del valor de la unidad, a partir de una supuesta disparada del dólar que fue efectiva. El tema es que si uno entra en relación de cuánto valía el automóvil en abril 2018 y aún si le pone toda la devaluación que ha tenido el peso, no llegamos nunca a los valores que hoy figuran como precio de la unidad. Claro. Entonces, y otro argumento que es utilizada por estas personas jurídicas, estas administradoras de planes de ahorros, dicen que ellos no fijan el valor móvil, sino que son las fábricas, pretendiendo entender o dar a entender que son unidades de negocios diferentes y que no tiene una injerencia respecto de la otra. Con lo cual, queda el contratante, queda quien ha visto de alguna manera la posibilidad de acceder a ese plan de ahorro, que en aquel momento eran cuotas de 2.500, 3.000 pesos, uno podía hacer una inversión a futuro, pensando, aún en el más disparatado de los casos, de que se iba a poder cumplir con esa cuota. El tema es que una cuota de aquel momento, hoy están pretendiendo que las personas puedan o deban pagar alrededor de 20.000 pesos. Una locura. Con lo cual, en Santiago del Estero tendrían que levantar todos los planes de ahorro directamente, con el perjuicio no solo para las familias, que lo ven como un bien de traslado, para los remiseros, que es un bien de trabajo, los docentes del interior, es decir, pero también para el propio sistema de plan de ahorro sería un perjuicio total, porque se rompería toda la cadena, porque en ese complejo cuadro de situación donde los grupos se forman con personas de distintas provincias, si en Santiago del Estero se rompe la cadena de pago y se rompe también en todo el resto del país. Es por eso que hay que entender los conceptos vertidos del juez en la sentencia de permitir que se forme ese grupo homogéneo que se había visto afectado y permitir la vigencia de ese contrato. Hoy por hoy incluso se ha dado una medida superadora, porque antes se había habilitado una cuenta judicial única. Hoy cada administradora dispone de una cuenta a la cual los ahorristas hacen los depósitos. Ellas tienen la disponibilidad de ese dinero para poder impactar en sus cuotas. Es decir, se está logrando esto de la vigencia del contrato, que es todo un andamiaje que se ha construido precisamente en salvaguarda vuelvo a decirle, no solamente de los ahorristas, sino también del propio sistema. En otras provincias, bueno, también se han visto situaciones muy parecidas, incluso también otras decisiones que ha tomado la justicia. Exactamente, pero tienen que ver con casos de ahorristas aislados, o de asociaciones de consumidores. Aquí es donde pongo en relieve la primera vez que una Defensoría del Pueblo se le reconoce legitimación, porque lamentablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene ya
varios fallos en la cual a los defensores provinciales, a los defensores de ciudades, les rechaza la legitimación ante cuestionamientos a leyes o actos de alcance nacional. La Corte dice, es el defensor del pueblo, de la nación, el que es el titular de la acción. Pero en este paraguas conceptual tenemos que decir que el defensor del pueblo de la nación está vacante hace más de 10 años, con lo cual está diciendo que el titular de la acción no existe, porque así lo ha hecho saber cuando se presentó el secretario general de la Defensoría, que está a cargo, se presentó con una acción judicial y dijo, no señor, usted no es el titular, no tiene la legitimación para invocar el derecho del colectivo. Entonces, ¿qué significaría? Que el pueblo de la nación estaría indefenso. Esa es hoy la inteligencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Y ahora ¿cuál es la situación hoy por hoy de los ahorristas? Hoy por hoy los ahorristas se mantiene la medida cautelar, sigue vigente, y porque cada administradora ha adoptado un criterio diferente respecto a la emisión de los cupones. Hay muchas que sí han adecuado, otras no, y para eso, incluso para los que han adoptado el cupón, pero la fórmula de cálculo haya una diferencia, las cuentas judiciales siguen habilitadas y las personas pueden hacer los depósitos que nos acompañen a Defensoría y nosotros le informamos al juez en un escrito que hacemos en 2 tandas por la cantidad de personas que acuden, con acreditar la constancia del depósito judicial para que a su vez después el juzgado informe a las administradoras. ¿Son muchos los ahorristas en Santiago del Estero que tienen este problema? Sí, cuando empezamos la medida judicial firmaron el escrito más de 500 ahorristas, que fue lo que se convocaron en aquel momento. Hoy ya con las idas y vueltas, porque hay veces que las administradoras emiten un cupón conforme a derecho, pero al mes siguiente ya hay una avivada y hay que volver a presentarlo. Y hoy estamos superando las 2.000 personas que se han visto beneficiadas, al menos con la medida judicial, presentados de manera directa por la Defensoría del Pueblo. Porque en el juzgado también se presentan particulares con patrocinio letrado que el juez entiende que también los incorpora al juzgado. Pero siempre las medidas que despachas son al defensor del pueblo, a la Defensoría del Pueblo. Bien, ¿y este recurso de amparo es permanente? ¿Tiene un tiempo de caducidad? No tiene un tiempo de caducidad, lo que sí hay, hay recursos que han sido interpuestos por las administradoras respecto de la vigencia de la medida cautelar. Estas apelaciones están radicadas ya en el Superior Tribunal de Justicia, al menos 3 de ellas ya se han constituido salas para juzgar respecto de la procedencia de la medida cautelar. Falta un largo camino respecto de las otras, pero el Poder Judicial tiene ahora en cabeza del Superior Tribunal de Justicia la posibilidad de definir respecto de la vigencia de la medida cautelar despachada. Perdón, y otra medida que fue eco la sociedad santiagueña el año pasado, bien a fines del año pasado, el 30 de diciembre, fue la derogación de lo que fue el procedimiento de los certificados médicos digitales para personas con discapacidad. Nuestra Defensoría fue la primera y única del país que consiguió una medida cautelar de la Justicia Federal en la cual pedía la suspensión del procedimiento hasta tanto no se verifique en todos los hospitales que estén en condiciones de emitir ese certificado. Y precisamente, un poco para orgullo de la institución, en la resolución que deroga el procedimiento cita el fallo de la Defensoría del Pueblo en contra de ese procedimiento, que lo que hacía era, primero, que la persona que sea portadora de un certificado sea estigmatizada como que hubiera conseguido por contrario a derecho ese certificado, hacía perder de manera plena los derechos que otorgaba ese certificado y lo sometía a un proceso de revalidación en unas circunstancias donde tenía que acudir a un centro asistencial
para que un médico, primero especialista y después dieron contramarcha, cualquier médico certifique su discapacidad. Con todo lo que eso implicaba. De por Con sí ya todo la eso. discapacidad es una complicación y tener que hacer esto, sí, la verdad que sí, esto nos decía la gente que estas asociaciones, digamos, era la gran preocupación que tenía, ¿no? Pero, bueno, felizmente... pero preocupación motivada por lo perverso del sistema, Claro, porque claro. primero le suspendían todos los derechos que tienen que ver con el acceso a medicamentos, a tratamientos, y después que revalidaran Claro. el certificado, recién volvían a gozar. Claro. Con lo cual era un sinsentido, y máxime que los hospitales en el interior, bueno, en nuestro Santiago del Estero recién está extendiéndose fibra óptica, con lo cual algunos centros están teniendo la posibilidad de tener internet, porque era vía internet que tenía que llenarse los formularios y ponía en cabeza de los médicos llenar ese formulario, con lo cual, vuelvo a decirle, era una perversión del sistema que cuanto menos para nosotros haber conseguido la medida cautelar en su momento y después de que en la propia disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad lo cite como antecedente, nos hace ver al menos que el camino que habíamos entendido que debíamos seguir era el correcto. Bien, Doc. Bueno, vamos a seguir hablando de otros temitas también. Ahora vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece, doctor? Sí, mi padre fue docente en la escuela industrial de la ciudad de La Banda. No vivíamos en la Avellaneda, pero sí, efectivamente, en aquel momento mi padre hizo sus primeras, ¿Ah, sí? sus primeras herramientas. Sí. Ya él fue docente en el interior provincial. En aquella época salían de la escuela normal como docentes para habilitar, para enseñar. ¿Y qué enseñaba? A los 16 años ya enseñaba en tercer y cuarto grado. Tenían 2 grados a cargo que se compartían las aulas. Sí. Enseñaba en Villa Figueroa. Sí. Curiosamente, hace unos meses atrás he tenido la posibilidad de participar del acto de inauguración del nuevo edificio escolar de Villa Figueroa. Qué bueno. Y al frente de la calle estaba el viejo edificio que era a la vieja usanza de nuestros ranchos del interior santiagueño, que tenía un aljibe, un mástil, todavía queda conservado. ¿Y era el lugar donde enseñaba tu viejo? Sí, enseñaba ahí en el interior, en Villa Figueroa, venía en Zorra, después un tramo a caballo y volvía a la ciudad de La Banda. Y después, cuando se recibió de abogado al tiempo, empezó a enseñar en la escuela industrial. Enseñaba, si mal no recuerdo, en los últimos años, 5º y 6º año, y tiene varios ex alumnos que forman parte de su mesa de café en un bar conocido ahí en la ciudad de La Banda. Qué bueno. Y lo recuerda la gente también. Lo recuerda. Y lo curioso, en aquel momento, para Villa Figueroa, que a los estudiantes les pedía que reciten de memoria la formación de Independiente, porque es fanático de Independiente. Bueno. Y a los chicos los hizo vestir la casaca roja. ¡Upa! Bueno. Tenían que ser, Era si querían bastante aprobar, temático. tenían que... Mira vos. Bueno, hoy por hoy no debe estar muy... Digo, por el presente de Independiente. No, no debe estar muy contento, que digamos. Pero bueno. Me imagino que usted también es de Independiente. No, para nada. ¿No? Para nada. No, para nada. mira. No, de hecho, en mi casa somos de todos de clubes diferentes. Muy bien. Lo puedes decir, no hay ningún problema. Soy simpatizante, porque no llego a ser hincha Claro. de River. Pero me parece... Yo lo Pero diría... de La Banda. Muy bien. Simpatizante, dijo, simpatizante. Sí, corte, ¿no? No, Corte. Sí, lo tiene muy bien. Con muy mucho bien, orgullo por lo tienes que supuesto. decir, Doc. Solo simpatizante, dijo. No es una pasión. No es es más, sería más hincha de Sarmiento que hincha de River. Ahí está. Claro. Bueno, muy bien. También de La Banda. Sí. El doctor Leonel es vecino mío de La Banda, realmente una familia muy buena, siempre atentos con todos. En él se ve reflejado su padre, gran profe, dice. Mirá vos. Qué orgullo, ¿no? Por supuesto. Ya el hecho de llevar el mismo nombre nunca ha sido fácil en esta provincia. En algún momento, alguna anécdota, cuando tenía 12 años, era
siendo abanderado de la Escuela Amadeo Yáquez, con 12 años, me tocó la inauguración del edificio escolar, portar la bandera. Sí. Y en aquel momento, que era otro gobernador, también bandeño, Ajá. el que presidía el acto escolar, tuvieron que modificar mi nombre cuando ingresaba con la bandera, y en el acto se leyó otro nombre para no decir Leonel Suárez porta la bandera. ¿Ah, sí? En la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Amadeo Yáquez. De hecho, la medalla que me dieron figura el ¿Otro? segundo nombre Claro, y segundo no el nombre. primer nombre, Mirá vos. con lo cual ha sido un tema llevar el mismo nombre, ¿no? Simplifica para los acreedores también. Claro. Claro, sí, también. Este sí, es paréntesis. sin duda, Sí. sin duda. Pero bueno, pero tu viejo también, bueno, vivió desde lo político también. Esto es un ejemplo de lo que tuvo que vivir también tu Sí, padre, por ¿no? supuesto. Fueron épocas muy complejas. Mi padre tuvo unos antecedentes precisamente por su profesión de abogado en la época del proceso militar bastante compleja. De hecho, sufrimos atentados en la vivienda, tuvimos que emigrar a Córdoba un tiempo hasta que había una orden de desaparición sobre su persona, circunstancias muy, muy desagradables para cualquier familia, ¿no? Seguro. Y por eso mismo, por la proscripción que había en aquellos momentos de los partidos políticos, es donde tiene su aventura como parte de la comisión directiva y después presidente de Sarmiento, del cual termino siendo hincha y no simpatizante, Sí, claro. porque en aquellos momentos la actividad política estaba proscripta y todos quienes de alguna manera entendían que la situación podía hacerse algo desde lo institucional, empezaron a militar en las instituciones. Claro, ¿no? clubes, En los bibliotecas, clubes, etcétera. exactamente. Sí, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Único hijo o tienes No, hermanos? tengo una hermana que es Ajá. odontóloga, por suerte alguien tuvo que pensar diferente en la familia. Ajá. Es odontóloga, Sí. vive en la ciudad de La Banda también. Ujú. Somos los dos únicos hijos de una familia compuesta por muy poquitos integrantes, porque mi padre tiene solamente una hermana, mi mamá también tiene una hermana, y hay dos primos y... Una mirá, corta hay familia, una corta familia. Mirá, Sí, bueno, no, pero lazos muy fuertes, de hecho. Lazo fuerte, sí. Sí. Para todo, ¿no? Para bien y para mal. Todo, Ah. todo se resuelve fuerte. Claro, Bien, claro. ¿y ustedes siguen viviendo en la banda? Seguimos viviendo en La Banda, sí, siempre, salvo el tiempo que uno ha estudiado fuera de la provincia para recibirme de abogado, después siempre he vivido en la ciudad de La Banda, de soltero, de casado, siempre, Mirá. no, es cuando hace referencia a la película El lugar en el mundo, bueno, Ajá. es el lugar donde uno se encuentra con sus afectos, donde quiere estar. Y los amigos y todos siguen ahí. Los amigos siguen firmes. ¿Siempre viviste en el mismo lugar, en la banda? No, O- siempre... Cerca. Cerca, Ajá. sí. Mi primera casa es, como decía, ahí en la calle Avellaneda, con Ajá. mi padre cuando era bebé, después sobre calle Irigoyen, después nos fuimos a la calle Vicente López, donde tuve toda mi infancia, calle Vicente López, que hoy la casa ha sido demolida, con lo cual pasar por ahí y ver un Qué lote dolor. baldío Qué bárbaro, es un ¿no? dolor. Y bueno, después hasta que me casé y estoy viviendo ahí en el barrio Villa Eloísa, una hermosa familia que me anima a esta función, ¿no? Porque la función pública tiene muchos sinsabores. Sí, no es fácil. Pero bueno, sobre todo tratar de que a mis hijos les llegue que uno hace el esfuerzo por mejorar la situación de los rodean. Bien, qué bueno esto, porque me pongo a pensar en algo que resaltaba un vecino, los valores, ¿no es cierto?, de la familia y cómo reconoce, digamos, a través tuyo la imagen de tu viejo, y me imagino también en el tema de tus hijos. Sí, ¿no? Y también, bueno, el caso de mi madre, que venía de otra provincia, con otra formación,
y que tuvo que amoldarse a este Santiago del Estero bastante particular. Y bueno, mi esposa, que viene también de otra provincia, pero que ha vivido y ha transitado por este Santiago del Estero desde los años 90. O sea, conocemos una realidad desde distintos sectores, porque ella trabaja en el sector privado. Conocemos y ahí está, entiendo yo, la riqueza de una mesa donde compartimos distintas ópticas y la mayoría de las veces son diametralmente opuestas, pero entendemos que el principio es otro. Está bien. A ver, algunos mensajes por acá. Buen día, soy María José. Me dicen Pinina. Yo era compañera del doctor Leonel, dice, en la Escuela Normal Banda. Saludos, Leonel. Mando un saludo. Pinina. Es compañera. Bueno, ¿qué más? Después tenemos otros mensajes. Saludos. Bueno, la hermana del doctor atiende mis dentaduras, dice. Y son los dos, dice, los mismos en la predisposición, muy atentos. La verdad, dice, y a todos en la banda, bueno, ya recomienda, hace publicidad para tu hermana, Para doctor. tu hermana, La recomienda bueno, como una buena odontóloga, ¿no? Entre paréntesis. Bueno, 1000 saludos a ellos, se lo merecen, dice, ojalá valoremos a las personas como ellos. Bien, ¿no? Qué bueno esto de destacar la virtud de... Y esto es lo que recién estábamos hablando, los valores, ¿no? Sí. Y en esto, curiosamente, mi hermana, que no tiene exposición, es la que tiene mayor contacto en la ciudad de la banda. Siempre se ha manejado, a donde va es un imán de personas. ¿Sí? Es bastante particular mi hermana. Tiene un carisma especial. Tiene un carisma bastante especial. Sí. Es un desorden con pies, pero tiene un carisma bastante especial. Pero bueno, sí, hemos sido, y creo que en algunos casos, contrapuntos también, y es lo que ha permitido otro tipo de relaciones con los grupos de amigos, con los grupos de estudiantes. A mí me tocó la particularidad de tener que hacer el colegio secundario en Santiago del Estero, ahora el Colegio Nacional, que se está refaccionando. Y ahí fue como la primera interrupción de contacto con los amigos que venía trayendo de la escuela secundaria. Pero hoy, con toda la distancia que tenemos de tiempo, el solo saber que está del otro lado de la línea telefónica, es una inmensa alegría para lo personal, ¿no? Porque pero por ahí se juntan y eso, ¿no? Exactamente. Sí. La calidez de los encuentros o de la llamada telefónica es la que arrasa contra esa distancia de tiempo y de espacio, ¿no? Bien, más allá, del trabajo, de las obligaciones, siempre hay que tener tiempo para la familia, para los amigos, buscarse ese huequito, ¿no? Y que muchas veces la salud está de por medio, los problemas, hay infinidad de inconvenientes que van haciendo mella, pero vuelvo a decirle, el saber que uno puede contar ya es un espacio de satisfacción individual más que suficiente. Bien. ¿Cómo anda el doctor? Bien, mi padre anda con su problema de salud, es una persona que, como muchas tantas, nunca se preparó para la inactividad, se retiró de la función pública sin tener nada en vista para acomodarse, para trabajar, porque es una persona hiperactiva. Entonces eso lo ha llevado a que inmediatamente después su cuadro de salud se deteriorara y ahora está remando contra eso, está remando su cuadro de situación personal que tiene que ver con la salud, porque empezó a somatizar todas las enfermedades que el estrés laboral fueron haciendo mella en su salud. Bueno, y hoy afloraron todas juntas y ahí se mantiene, no logramos que logre prender una chispa del motor ese. Intentamos llevándole una computadora para que escribiera parte de lo que él tiene mucho para contar, no solamente porque tiene una calidez humana diferente.
sabe llegar a las personas de manera diferente y tiene miles de anécdotas que serían más que oportuno tenerla a mano, no para mí, que yo he participado en varias, pero para sus nietos, que quede claro. puesto en palabras lo que ha vivido, lo que ha sufrido y lo que ha transitado. Premios y derrotas también. Una persona, no sé, en algún momento ver un hombre, no sé, llorar por una situación es conmovedora, pero llorar por qué situaciones, es muy, muy importante ese texto que quede plasmado y no logramos convencerlo de que empezara a escribir. Vuelvo a decirle, su cuadro de situación de salud se empeoró, ahora está repuntando. Y mi madre, que está al pie del cañón, bancando la situación. Sí. Así que, vuelvo a decirle, una familia demasiado corta. Pero con unida. lo cual, sí. Unida. Sí, unida a nuestra manera. Vamos a ponerlo Está bien. esos términos. Está bien. Unida Claro, a cada nuestra familia manera. es un mundo, eso es así. Totalmente. Eso es así. Bien, Doc, bueno, estamos abordando el final. No sé si tenía otro mensaje, ayer otro teléfono, por eso Sí. estaba sonando, no sé si lo podemos acercar. Teléfono, bien, perfecto. No. Bien, está bien, perfecto. Vamos a ver entonces. A ver, Y sí, tenemos otros más por acá, sí, como para ir cerrando Gracias. ya A ver, la por acá. participación. A ver, fíjate en yo me fijo en A también. ver. Buenos días, dice, feliz miércoles para ustedes. El personaje nos dice quién es por acá, muy bien. Mario Galván nos manda... no, perdón. A ver. A ver. Sí, nos dice quién es el personaje, pero no nos escribe. Sí. No nos dice el nombre de quien nos escribe. Buen día, dice, hay muchos casos de obras sociales que no reciben chicos con discapacidad. ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta para usted. ¿Todavía? Sí. Bien. Mire, nosotros tenemos de alguna manera limitadas la participación respecto de las obras sociales. Digo de alguna manera porque lo mismos recibimos los casos y trasladamos y hacemos que las obras sociales cumplan con lo que tienen la obligación. No pueden rechazar el hecho de que la persona tenga alguna discapacidad, tenga los beneficios o se extiendan los beneficios del titular a todo el núcleo familiar, cualquiera sea el núcleo familiar. Podemos atenderla si nos pasa los antecedentes. Desde la Defensoría del Pueblo vamos a iniciar la acción. Tenemos dentro de la Defensoría una delegación del pueblo de la Nación que también canaliza por intermedio de ellas algunas obras sociales nacionales. Pero tenemos en nuestra posibilidad no solamente de atender el caso, sino de instar a que las obras sociales le den la cobertura correspondiente. No solamente los casos de personas con discapacidad, sino que también hemos visto consulta de personas que tienen que ver con servicio doméstico, que son afiliadas de manera compulsiva a obras sociales que no figuran o que no tienen prestadores en la provincia. Es decir, hay varios aristas que el tema obra social se abre. La invitamos, los teléfonos de la Defensoría del Pueblo están para atenderlas, 422-5758, 425-4545, es la página de la Defensoría, el teléfono personal, si quiere, después por admin le pueden pasar, para poder canalizar ese reclamo y trabajar con esa obra social que no puede desatender a una persona con discapacidad. Bien, creo que tenemos otros mensajitos. ¿Cuál es? A ver. Estoy perdido. Ahí estamos. No, ya leímos todos. ¿Estamos? Sí. A ver. A ver, ¿qué hacer? Dice... ¿Qué hacer en el caso de recibir una multa por exceso de velocidad falsa? Primero, este tema de vacaciones también es la típica. un tema bastante complejo de abordar, porque depende del órgano emisor, depende de la provincia en la cual ha sido emitido, depende de si es, porque nuestro federalismo hace de que cuando se dicta la Ley Nacional de Tránsito, y ahí es donde está mal usado el federalismo, invita a las provincias a adherirse. Con lo cual ya no es tan ley nacional. ¿Y por qué digo así que no es ley nacional? Porque las provincias al adherirse, muchas de ellas
se reservaron el poder de policía, se reservaron el poder de control sobre las rutas. Como Córdoba, por ejemplo. Como Córdoba, como Santa Fe, entre otras. Hay otras jurisdicciones también, pero bueno, nuestras vecinas son nuestras sospechosas de siempre. El tema está que en esa reserva de poder de policía, ellos son quienes autorizan sus propios radares, quienes autorizan sus propios empleados a utilizar esos radares. El tema está que en el muy puntual caso de Córdoba, que ha sido la que una asociación de consumidores ha puesto en la prensa, la ruta nacional de Córdoba, que es la que mayor transitada por los santiagueños, la ruta 9, a la altura donde ellos plantean los controles de velocidad, no existe ninguna cartelería preventiva. Y no solamente vertical, sino tampoco horizontal, es decir, no hay la debida señalización de la doble línea amarilla, no hay ningún cartel que diga que al kilómetro hay un control de tránsito, con lo cual ese control preventivo, porque la ley de tránsito lo prevé así, como un control para prevenir accidentes, no tiene ninguna otra finalidad que una trampa cazabobos para aquel que vaya a más de la velocidad permitida de 110, que la ley nacional dice que ese es el máximo en rutas nacionales. Tampoco está señalizado. No está señalizado, pero la trampa es que al ser ley nacional es obligación de uno conocerla, no se puede uno excusar en que no conoce que la velocidad máxima es 110. Claro. El tema es que tienes pendientes, ondulaciones en esa que puede, en el caso de una persona incauta y que quiera cumplir, puede incluso transgredir ese máximo de velocidad. Y es lo que la Policía Caminera de Córdoba está esperando, que pasemos a más de esa velocidad, porque el sistema que ha creado Córdoba hace que la Policía Caminera reparta con la provincia lo que se recauda. Es decir, directamente, no recuerdo si es el 50%, pero aproximado, de lo que recauda Policía Caminera queda en la institución. Entonces, es muy capcioso poner... Más recaudo, más... Exactamente. Y después se excusan en que ellos no pueden pintar la línea amarilla, no pueden poner carteles preventivos porque es una ruta nacional que le corresponde a Vialidad de la Nación. Bueno, a quien estamos precisamente pidiendo que adopte los recaudos necesarios para evitar que uno termine siendo víctima de este actuar que no tiene nada que ver con la prevención que la propia ley y que la misma ley de Córdoba le habilita a la Policía Caminera a hacer los controles preventivos. Entre comillas. Bueno, entre comillas. Preventivos, sí, la verdad. Bueno, controles recaudatorios más que preventivos. Aquí también había otro mensaje. Sí. Bueno. Es un pedido. Es un pedido, sí, porque aquí dice que nos hace mucha falta, dice, Leonel, vos tendrías que ser, dice el defensor del pueblo de la banda, dice. Querido Leonel, te mandan ahí un saludo. Gente como vos nos hace mucha falta. Se ve que María José envía este saludo también. María José. Tengo otra particularidad. Ajá. Que quisiera compartir con María José. Sí. El defensor del pueblo de la ciudad de la banda es mi primo. Bueno. Cual tendría un problema familiar. Sí. Ajá, bueno. Pero las puertas para María José, si tuviera algún reclamo, están abiertas. Claro, todo queda en familia. Está bien, mira. No queda en familia. Sí. Bueno, a ver, otro más. El papá del doctor fue una persona que hizo de guía a nivel laboral para mi papá, que ya no existe, estoy recordando, porque me tocó andar en esas oportunidades y nunca lo olvidaré. 1000 saludos al doctor y su bellísima persona, que es su padre, se merece todo lo mejor. No se escribe, a ver, no estoy viendo el nombre. A ver, más arriba. José Santillán, de la banda. Bueno, muy bien. Doc, muchísimas gracias por visitarnos. Por favor, a ustedes por permitirme este primer encuentro, espero que haya otros, bueno. Para poder conversar sobre lo que trabajamos de la Defensoría del Pueblo, que con los recursos que tenemos ponemos o entendemos están al servicio de
de todos quienes acuden ahí. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muy amable. El doctor Leonel Suárez con nosotros, sí, defensor del pueblo de la provincia, hablando de todo. De todo un poco, sí, hablamos del de trabajo todo. de la Defensoría y también, bueno, ¿por qué no?, de su vida personal, que siempre en este desayuno se desglosa algo de eso También, por ¿no?, supuesto. en los invitados.